Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, sin duda, el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, y además, para efectos de la entrevista, sobre todo un experto epidemiólogo con quien vamos a tratar temas que para nosotros, los juristas, realmente pueden ser un poco difíciles de entender, pese a que lo que sí tenemos claro son los efectos que se están generando y que se van a generar. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Ramiro, muchas gracias. Y las generosas palabras. Muy gentil, Ramiro. Aquí pues a las... Ninguna generosidad es lo menos que puedo decir. No hago mayores presentaciones porque no necesitas presentación. Todo el mundo te conoce. Muchas gracias. Fernando, cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre una epidemia y una enfermedad bacteriológica de las que se producen regularmente en nuestros países. Bueno, epidemia es una enfermedad que tiene una duración de corto plazo. Una endemia es una enfermedad que permanece en la comunidad y puede haber reactivaciones y picos epidémicos, pero es una endemia. No importa si es un virus o si es una bacteria, pero generalmente los virus tienden a ser epidémicos. Las bacterias, y especialmente los parásitos, tienden a ser endémicos. La malaria es el mejor ejemplo de una parasitosis endémica, sobre todo en el África subsahariana. La malaria mata a más de 1 millón de niños cada año en el mundo. Imagínate lo que es 1 millón de muertes silenciosas ocurren en el África subsahariana por la malaria endémica. En América Latina, en cambio, la malaria es epidémica. Aparece en los periodos de lluvia y sobre todo después de la lluvia, cuando se forman los encharcamientos donde prosperan los mosquitos que transmiten el parásito. De manera que entre epidemia y endemia, esa es la diferencia. Picos y permanencia en la comunidad. Ahora, una epidemia como la que estamos viviendo ahora, ¿se presenta de un solo golpe o va a permanecer en el tiempo durante varios años, por ejemplo? Se presenta súbitamente y tiene un pico de duración corta si se compara con lo que es la permanencia crónica, la endemia. Pero el virus, al principio muy agresivo porque se transmite fácilmente de persona a persona, luego encuentra con dificultad huéspedes nuevos para atacar porque la población ha adquirido inmunidad en un alto porcentaje. Esto es lo que estabiliza la transmisión de un virus y por lo tanto disminuye notablemente el número de afectados. Conforme pasa el tiempo, los afectados casi ya no aparecen y se dice entonces que la transmisión está bajo control hasta que de repente el virus parecería extinguirse. En realidad no se extingue del todo, siempre podría haber portadores sanos y podría haber ciertas recrudescencias episódicas en el largo plazo. Así se comportan en general los virus. También pueden mutar
y al mutar dan lugar a picos epidémicos. Eso ocurre con los virus de la influenza, que tienen cambios anuales. Por eso las vacunas tienen que diseñarse cada año para poder enfrentar los cambios que tiene el virus por las mutaciones. Eso es un poco lo que pasó, digamos, en la conquista española de América, cuando vinieron muchos ya inmunizados de la viruela, pero entiendo que se contagiaron muchos de nuestros pueblos ancestrales que no tenían los anticuerpos. Claro, la toma de Tenochtitlán es bacteriológica. Tú puedes conocer mejor que yo que Tenochtitlán resultó una fortaleza inexpugnable para los españoles comandados por Hernán Cortés, hasta que él y sus asesores concibieron la idea de infectarlos con viruela y les enviaron como regalo, como un presente, las ropas de enfermos de viruela. Y por supuesto, como la población nativa no había tenido contacto alguno, ninguna experiencia inmunológica, fue diezmada por la viruela y por lo tanto se factibilizó la toma de Tenochtitlán por los españoles. Eso es absolutamente verificado. Pero en Norteamérica también ocurrió lo mismo. Conquistadores ingleses que se asentaron en Norteamérica utilizaron el mismo procedimiento, contaminar con viruela a las comunidades nativas asentadas en ciertos territorios de Norteamérica. Son ejemplos de la guerra bacteriológica. Claro. ¿Qué es esto de la inmunización colectiva en grupo de la que tanto se habla ahora? Es justamente lo que tú nos decías, es decir, todos nos infectamos y vamos desarrollando anticuerpos. Conforme se transmite el virus, en este caso el coronavirus, más y más personas se inmunizan. Por lo tanto, llega un momento en que hay un alto porcentaje de inmunizados y por lo tanto el virus ya no encuentra con facilidad nuevos huéspedes que no estén inmunizados. Entonces, eso es lo que se llama una estabilización de la transmisión. ¿Qué porcentaje se necesita para que se estabilice la transmisión? No hay un número coincidente entre investigadores, pero entre el 30 y el 40% de inmunizados en una población ya es un porcentaje que permite una estabilización, es decir, una transmisión mucho más lenta, menos casos conforme la epidemia progresa. Una cosa que siempre me llama la atención, en estos 100 años, 120 años, la medicina ha avanzado más que en los 10.000 anteriores, sin duda. ¿Cómo se explica que llega un virus como este y no tenemos vacuna, no tenemos medicamentos y no sabemos ni siquiera cómo? Claro, esto tiene que ver con el proceso de urbanización desde el Renacimiento. Seguramente tú recuerdas que la peor epidemia que sufrió Europa fue la de la peste. Hacia el siglo XIV, exactamente. En el siglo XIV, cuando ya se estaban formando las primeras ciudades portuarias, sobre todo en las riberas del Mediterráneo, y las ciudades se nutrían con la migración rural. Pero el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de infraestructura sanitaria eran características de esas primeras ciudades. Y la convivencia con roedores infestados por pulgas que transmitían la bacteria causante de la peste. De manera que esa peste, esa epidemia de peste, creo que se llevó las 2/3 partes de la población europea. Venecia, que era una encrucijada del comercio mediterráneo, padeció tremendamente con esta epidemia y ellos idearon la cuarentena, más por intuición que porque tuviesen una teoría microbiológica, pero relacionaron la presencia de los viajeros que llegaban en los barcos con el recrudecimiento de la epidemia. Lo que no sabían es que en los barcos venían las ratas con pulgas. Sí. Por lo tanto, los viajeros se quedaban en el barco en cuarentena, pero los animales sí bajaban del barco y mantenían la infección en tierra. Eso es, pero el problema no eran los visitantes, sino las ratas que bajaban. Por supuesto, por supuesto. Algunos investigadores han trazado esa epidemia de peste con la conquista de Gengis Khan, que Gengis Khan fue hasta bien al norte de Europa y cuando regresó por la ruta de la seda se trajo roedores infestados. De manera que es curioso que la
trayectoria de Gengis Khan de la conquista se ligue de alguna manera a la transmisión de esta epidemia de la peste. Bueno, Eso se debe a una bacteria. si hay algo que nos está demostrando esta epidemia es que puede tener efectos político-económicos mucho más devastadores que la propia guerra. Ni la Segunda Guerra Mundial había provocado una caída en el precio del petróleo como la que acabamos de pasar en esta semana, donde el petróleo cayó a valores negativos. Claro. Hablando de urbanización, porque en estas grandes urbes, en estas megalópolis, donde hay 10, 12 millones de habitantes, el virus encuentra numerosísimas personas para la transmisión. Pero eso tiene que ver también con la presión sobre el hábitat, sobre los nichos ecológicos. En China, actualmente se han instalado megas granjas que tienen hasta 100.000 vacunos o más, y granjas enormes de aves. Pero eso ha desarreglado los hábitats ecológicos y por lo tanto el hombre se ha puesto en contacto con especies nuevas de animales que pueden transmitir infecciones, sobre todo virales. Estas enfermedades se llaman zoonóticas. Y este es el encuentro del hombre con los murciélagos. Los murciélagos tienen su hábitat, pero si este hábitat está agredido por la presencia humana, entonces hay una interacción entre el hombre y el animal y la posibilidad de que se transmitan virus y bacterias desde los animales al hombre. Ahora, siempre nos preguntamos nosotros desde acá, ¿cómo es posible que en China coman murciélagos? Y no solo comen murciélagos, comen otros animales también. La cocina china tiene unas increíbles. Pero como tú sabes, Ramiro, esa es la historia de China, es historia de hambrunas y de epidemias. Hay un catálogo interesante de cuántas epidemias ha sufrido China desde el año 240 antes de nuestra era. Y no son menos de 100 epidemias con mortalidad altísima y con hambrunas. Y la última hambruna importante que ocurrió en China fue después de la instauración de la República Popular en 1945, después cuando el presidente de China, Mao Zedong, concibió una estrategia de desarrollo que la llamó el gran paso adelante, el salto adelante. Pero el salto adelante produjo una hambruna enorme que mató a más de 30 millones de chinos. Eso está bien documentado en un libro de Amartya Sen. Hay un libro de Amartya Sen que describe esta hambruna, no solo esta, pero esta en particular, que no trascendió mucho a Occidente. Pero uno entiende que en el marco de una hambruna, la gente come lo que se mueve. La gente aprende a comer cualquier animal. Y de allí resulta la exótica cocina china. Es una experiencia histórica de las hambrunas. Y claro, ahora cuando el hombre crea enormes ciudades y necesita enormes extensiones para producir carne, se adentra en el hábitat, interactúa con los animales, los come y se expone entonces a estas enfermedades zoonóticas. El coronavirus es una enfermedad zoonótica transmitida del animal al hombre. Y este coronavirus actual es la 5ª generación. Y hay 4 generaciones previas de coronavirus. Pero este tiene cambios con relación a la generación anterior que lo hacen más letal y de transmisión mucho más rápida. Porque hay otros virus, por ejemplo, el de la influenza, que es más letal que este, pero de transmisión más lenta. No sé si te acuerdas del H1N1. Sí, cómo no. Hace unos años produjo también muchísima alarma porque era muy letal, pero la transmisión más lenta. Entonces cobraba menos víctimas. Y además se desarrolló rápidamente una vacuna, que eso también es interesante tratar. Entonces, la humanidad se ha urbanizado de manera gigante, ha presionado sobre el entorno ambiental, ha alterado los hábitats y por lo tanto se ha expuesto más a las enfermedades zoonóticas. Es el precio que estamos pagando por la civilización. Claro. Bueno, nosotros como abogados estamos muy preocupados por los efectos jurídico-políticos que esto va a generar. Por ejemplo, en materia laboral, en materia de educación. Ahora mismo en la universidad estamos replanteándonos el tema de la educación por la vía telemática. Pero todo esto va a depender de los requerimientos médicos que se generen desde la epidemia.
¿hasta dónde se puede mantener esta cuarentena, este confinamiento? Tú lo ves como médico, como epidemiólogo, como un sabio en el tema. ¿Lo ves a largo plazo? A ver, hay que examinar el país y establecer cómo se está desarrollando la epidemia en distintos ámbitos. Yo configuraría una subregión que incluye la provincia del Guayas, Los Ríos y El Oro. Allí la transmisión ha sido muy alta en corto plazo y ha cobrado numerosísimas víctimas. La estadística oficial se refiere solamente a la población que ha sido objeto de un diagnóstico de laboratorio. Que es mínima, ¿no? Exactamente. Es una submuestra porque ha dependido de la disponibilidad de los reactivos. Los reactivos no están muy disponibles en el mundo actualmente, incluso hay hasta una piratería internacional. Es complicado conseguir estas pruebas diagnósticas. Entonces tenemos una submuestra, pero los fallecimientos aportan información. Es trágica, pero aportan información, porque en una epidemia, cuando ya la transmisión del virus es comunitaria, es un criterio científico que todo fallecimiento se ha de considerar un caso debido a la epidemia. Por lo tanto, si admitimos las últimas informaciones oficiales que nos dicen que hay por encima de 7,000 fallecimientos en Guayaquil, y parece que es alto el número de fallecidos en Santa Elena y también en Los Ríos, podríamos decir que es muy importante la población que ya pasó por la infección sin síntomas o con síntomas leves. Es decir, alto el número de personas que no requirió hospitalización y que ya está inmunizada. Okay. Eso ocurre. Es eso justamente a lo que nos referimos hace un momento, esta inmunización en grupo, colectiva, esta inmunización masiva. Exactamente, porque, a ver, los fallecimientos corresponden al segmento más grave, ¿verdad? El segmento más grave es el que fallece. Y si tenemos tan alto número de fallecimientos, podemos estimar de allí la población que no fue grave o que fue asintomática. Por lo tanto, si más o menos los que fallecen representan un poco menos del 10%, el 90% restante ya pasó por la infección de manera asintomática o con un proceso leve que fue superado espontáneamente. De manera que a partir de los fallecimientos se podría decir que avanza y se acrecienta el número de inmunizados en esa subregión. Esto quiere decir que ellos, en esta subregión a la que tú te haces referencia, eventualmente podría salirse de la cuarentena antes que el resto del país. La transmisión va a ser más lenta, porque cada vez hay más huéspedes, así se llaman, más personas que están inmunizadas, y entonces el virus no encuentra ya muy fácilmente una persona no inmunizada, de manera que entonces la transmisión se vuelve más lenta. Ahora, Ramiro, claro que se ha llegado lastimosamente a esta fase en esa subregión y en particular en Guayaquil, pagando una cuota muy alta de fallecimientos. Claro, por supuesto. Porque eso es terrible. Ese es el aspecto, yo diría, dramático de esta situación en esa subregión. Y entonces, volquemos nuestra mirada a Quito. Quito, como gran ciudad, la más poblada del Ecuador, configura por sí sola una región, incluso por el hábitat, la altura, el mes de lluvias que ha sido abril, las características sociales de la población, y por lo tanto merece como un diagnóstico y una aproximación específica a Quito. Y allí tenemos que evitar los mensajes que pueden ser equívocos. Por ejemplo, se oye decir que en Quito también la curva no está creciendo muy aceleradamente, creando la idea de que, bueno, ya podemos salir otra vez al reencuentro. Claro. Y si la curva no asciende tan aceleradamente en Quito, eso se debe a la medida de aislamiento social que se ha practicado. Porque ha habido una adhesión importante, Ramiro. Lastimosamente, yo diría que un 30% de la población de Quito no se ha adherido muy disciplinadamente a la medida, por razones más bien estructurales. Hay una población que depende de sus pequeños negocios, del día a día,
Precio del día a día, así es. Tiene el imperativo de salir de las casas. Y si no funcionan adecuadamente y con eficiencia las cadenas de solidaridad para proveerles alimento, ellos van a salir. Pero bueno, ese es un aspecto que ha impedido la adhesión adecuada de la población. A pesar de eso, el resto de la población que ha permanecido en sus casas permite ver que la curva no asciende muy aceleradamente, pero no se puede decir que se está aplanando, ni mucho menos la curva en Quito, porque mira lo que pasó lunes y martes, y no sé si hoy también, que la gente salió a las calles de manera increíble. Y se produjo un pico de contagios, ¿no? Claro, salió la gente a las calles de manera increíble, las calles del centro histórico estaban, pero repletas, como que la gente aflojó ya el compromiso de mantenerse en casa con idea de que ya pasó el momento. Ese es un error. Ese es un error. ¿Por qué, Ramiro? Porque debido a este distanciamiento social de estas últimas 5 semanas, la transmisión ha sido lenta, obviamente ha sido lenta la transmisión, pero también eso implica que hay un muy alto porcentaje de población de Quito que no ha sido inmunizada. Okay. A diferencia de lo que pasa en la subregión de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Por lo tanto, en Quito, la estrategia epidemiológica no puede ser similar a la de Guayaquil, a la de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Acá tenemos que ser muchísimo más cautelosos, porque si descuidamos las medidas de prevención, distanciamiento y otras más, podríamos enfrentar un pico súbito de casos con un segmento grave, muy grande, que caiga de golpe sobre la estructura sanitaria y produzca. Claro. Eso es lo que hay que evitar en Quito. Hemos aprendido ya las lecciones. Las lecciones vienen desde Corea, Europa, China y... Justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora en estos 2 meses o mes y medio de emergencia? Hemos aprendido la importancia del distanciamiento social, porque es un virus que se transmite con mucha facilidad y muy rápidamente. Hemos aprendido para el Ecuador que tenemos que trabajar mucho en educación pública, porque hay un segmento muy importante de la población que necesita más educación para comprender lo que implica una epidemia como esta. No puedes construir tú una cultura de adhesión y de convicción de la noche a la mañana. Eso resulta muy difícil. También creo que, como nunca se ha mostrado una condición de inequidad social que es necesario enfrentar, porque sobre todo Guayaquil muestra que hay un alto porcentaje de la población en condiciones extremadamente precarias de vida. Por lo tanto, se necesitan ahora sí políticas sociales y allí entran ustedes, pues, los hombres y actores de la ley. Es importante mejorar las leyes para corregir estas asimetrías. Totalmente de acuerdo. Ahora, en materia laboral, con este distanciamiento social necesario, ¿es prudente reactivar sectores económicos? Se hablaba, por ejemplo, de reactivar el sector de la construcción, en donde tú tienes un montón de trabajadores interactuando en espacios reducidos, digamos. Las experiencias epidemiológicas con esta epidemia en particular sugieren que podrían comenzar a reactivarse ciertos sectores de la economía cuando la curva se haya estabilizado al menos 2 semanas. Al menos 2 semanas. Y a partir de allí, entonces, empezar con las actividades laborales que no impliquen alta concentración de personas en espacios reducidos. Ahora, eso se puede conseguir de una manera no muy fácil, que consistiría en el trabajo en días alternos, en las fábricas que necesitan presencia de trabajadores. De esa manera se alivia el espacio, se distancian más los trabajadores, y si eso se une a las medidas de protección ambiental, de eliminación de contaminantes en las superficies donde trabajan las personas, entonces puede comenzar a reactivarse ciertos sectores de la economía. El sector de la construcción, bueno, depende. Si son edificios grandes, allí concentras un buen número de trabajadores. Claro, por supuesto, y en espacios relativamente pequeños. Exacto, entonces, y habría que ver si realmente se los va a tener a cierta distancia para que no transmitan la infección entre ellos, porque lo peor que le puede pasar a una empresa
que empieza a reactivar su trabajo es que se le enfermen todos los trabajadores. Claro, Claro. claro. Porque Sería ahí práctico para la economía de la propia empresa, para Sí. la imagen de la empresa y para el país. un problema humano, financiero y legal. Claro, por supuesto. Claro, exacto. Por supuesto. Pues, no sé, tú que eres abogado y que manejas tan bien este aspecto de la doctrina y de la ley, sabrás decir si podría decir, reclamar a algún trabajador haber sido expuesto y que eso sea una negligencia de la Sin contratación duda, laboral, sin por duda. ejemplo. Sí, fíjate, Sin duda. se pueden derivar muchísimos problemas si no se... Indemnizaciones de daños y perjuicios, y ya se está hablando del COVID como una forma de accidente laboral en algunos ordenamientos jurídicos. Y entonces eso requiere una reinserción con muchísima prudencia. Y eso tiene que estar normado, porque también me preocupa lo siguiente, se empieza a anunciar que ya vamos a aflojar un poco esta restricción de movilidad, este distanciamiento, pero hay que preparar pues a la comunidad. Tiene que haber normas de transporte, a ver cuántos pasajeros va a llevar un bus. Si vamos a disminuir la carga de pasajeros en un bus, tenemos entonces que organizar la modalidad de trabajo en días alternos. Eso es sin ninguna duda. Además, ¿cómo se va a manejar el ambiente laboral? Necesita normas. Me parece que los empresarios están pidiendo esa normativa. Ellos necesitan también a qué atenerse. Sí, bueno, el problema es que, claro, nadie estaba listo para digamos, una epidemia y una normativa de emergencia. Hoy por hoy la estamos construyendo, así como ustedes los médicos están construyendo protocolos para la emergencia un poco al andar, nosotros también un poco estamos tratando de construir un ordenamiento jurídico cuasi paralelo en función de las necesidades que la epidemia impone. Claro, sí, sí, este es todo un aprendizaje y una emergencia de nuevos problemas que requieren nuevas soluciones, desde todos los campos, desde la salud pública, la medicina, la sociología, la economía, el derecho, sin ninguna duda. Pero, este es un remedio estructural. Mira algo que me pareció súper interesante. Ayer estaba viendo cómo la epidemia presionó sobre el precio del petróleo y esto ha generado en los países que dependían totalmente del petróleo, sobre todo en Oriente Medio, los países árabes, está generando una posible segunda primavera árabe. Claro. Es decir, va a haber, la epidemia podría generar un colapso de los regímenes autoritarios que hoy por hoy gobiernan en Oriente Medio, ¿no? Claro, y que verdaderas teocracias nutridas por el petróleo. Pues. Por el petróleo, exactamente. Así ahora con un petróleo en cero, están pasando muy mal esas estructuras de gobierno y es posible que tengas revueltas sociopolíticas de aquí a muy poco. Claro, va a haber ondas políticas, sin ninguna duda. El mercado del petróleo colapsó, porque ya no hay dónde almacenar más petróleo porque la economía en este momento no requiere tanto petróleo, están paralizadas muchísimas fábricas, los transportes aéreos, el transporte terrestre. Por los Estados Unidos ya han saturado sus reservas, ya no tienen dónde meter más petróleo, entonces ya no hay dónde almacenar más petróleo y los que tenían que recibir petróleo no lo quieren recibir y comenzaron a bajar los costos hasta que lo llevaron a menos de cero, algo increíble. Algo inédito, totalmente inédito. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial generó ese efecto en el mercado petrolero. Claro, algunas personas dicen, pero ¿y cómo es que ahora el petróleo cuesta por debajo de cero? Ni siquiera se entiende, ni siquiera se acaba de entender. Pero esos son los impactos. Los impactos van a atravesar todas las estructuras de la vida social. Y nosotros como país también hemos descubierto que nuestras estructuras han sido frágiles, que necesitamos construir una institucionalidad muy fuerte, una institucionalidad que promueva más equidad social. Creo que por allí pasan los retos ahora. Hay que trabajar mucho. Todas las inteligencias tienen que concurrir al propósito de crear un país mejor organizado, más respetuoso de la ley, con instituciones más estables y con políticas constructoras de la equidad social. Y en esto la universidad pública y las facultades de jurisprudencia de las universidades públicas tienen mucho que ver. Este es el desafío para la facultad nuestra, para la carrera de Derecho en la que estás tú al frente, para crear doctrina nueva, enfoques nuevos. Porque siempre hemos sido un poco tributarios de las doctrinas que se gestan
en el viejo mundo, también un poco en el cono sur. Hoy por hoy todos estamos aprendiendo. Exactamente, exactamente. Mira, tú que te has formado en España, podrías adentrarte en el fenómeno de la epidemia en España. Bueno, es una tragedia lo que está pasando ahí. Que resultó tan insólito y totalmente inesperado. Y de Italia se diga. Tienen el séptimo mejor sistema sanitario del mundo. Italia tiene supuestamente el segundo y tiene un récord de muertos impresionante. Así es, así es. ¿Y qué pasó en Lombardía? Bueno, en Lombardía parece que hubo una tensión muy, pero marcada entre los alcaldes de los municipios y los empresarios grandes que tenían instalaciones en ese territorio. Así es. Esa tensión fue muy difícil. Los alcaldes no resistieron la presión y por eso no declararon cuarentenas estrictas, se retrasaron demasiado y cuando muertos. Y cuando por fin las instauraron, ya el número de víctimas era demasiadamente alto. Entonces, todos esos aspectos han brotado en los escenarios de los distintos países y eso va a requerir también una revisión de toda la estructura legal y jurídica en la que se han desenvuelto esas sociedades y por tanto la nuestra también. Entonces, hay mucha materia para discutir, hay para muchos estudios científicos en el campo del derecho, nuevas aportaciones. Yo creo que hay que mirar, digamos, las consecuencias a largo plazo y mirarlas con optimismo. Vamos a salir de semejante pantano, yo creo que sí, necesitamos una voluntad de trabajo, pero se van a enriquecer también muchos enfoques. Así es. Por ejemplo, en lo jurídico, resulta evidente ahora para nosotros la necesidad de la digitalización de nuestros sistemas de justicia y la próxima semana la Facultad de Jurisprudencia generará un debate internacional sobre hacia dónde tiene que ir la justicia en el siglo XXI, ya dentro de los entornos digitales y telemáticos. Es decir, esto nos ha cambiado el mundo. Nos ha cambiado el mundo y en la Universidad Central la transición a esta educación en línea, esta educación virtual también es un reto. Sin duda. Habíamos vivido siempre en educación presencial de aulas y ahora tenemos que construir una opción. Desde luego, felizmente no partimos de cero, porque habíamos hecho una inversión significativa y tenemos una plataforma muy potente. Pero tenemos en la universidad como dos generaciones que coexisten. Una generación nueva en la que estás tú y que ya está familiarizada con estas tecnologías de alcance virtual, y la otra generación que ha estado siempre distante. Y ahora todos tienen que concurrir al uso de estas herramientas y eso pasa por aprendizaje. Así es. Nos ha obligado a aprender a todos, estudiantes ahora, y profesores. Los profesores de la universidad están sometidos a un entrenamiento intensivo, no sé si sabías, pero que lo conozcan. Supuesto, yo soy parte también que lo conozcan los alumnos, que los profesores que no han estado familiarizados con estas herramientas están trabajando mucho para aprender, porque para el mes de mayo, ojalá para la tercera semana, nosotros ya arranquemos con la oferta en línea. Por supuesto, tendremos que ir ajustando en el camino, no vamos a arrancar en perfección, sino que estamos haciendo el mejor esfuerzo. También hay muchísimos chicos que no tienen internet en domicilio. No tienen internet en domicilio primero porque la familia no puede costear el internet, en algunos casos. En otros se trata de chicos de provincia, que generalmente arriendan una habitación en Quito o viven con alguna familia y por tanto no tienen internet. Estamos tratando de corregir esto y estamos negociando con las telefónicas en estos días para que las telefónicas ofrezcan a estos muchachos acceso a internet con cargo al presupuesto de la universidad. Vamos a ver, sí, porque no queremos que estos jóvenes se queden sin la opción de seguir sus cursos en línea. No queremos que eso ocurra, pero tenemos que cubrir entonces la necesidad de conectividad que ellos tienen. Y estamos trabajando en esa dirección. Fíjate que todo eso es nuevo. Jamás nos imaginábamos que íbamos a trabajar con las telefónicas para que los chicos tengan internet en su domicilio. No habíamos pensado en eso. Pero eso es educación del siglo XXI, porque de alguna manera una de las cosas que nos quejábamos, tú recordarás en las conversaciones que hemos tenido, es que, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Jurisprudencia, queremos formar abogados del siglo XXI con la misma metodología del siglo XIX. Es decir, el profesor dando la clase magistral con un pizarrón y enviando lecturas de papel. Ahora, la fuerza de las circunstancias nos ha obligado a actualizar metodologías. Hay que verle lo positivo de lo negativo. Claro, y también lo positivo es que ahora más muchachos van a buscar información en las fuentes bibliográficas virtuales. Y
y un muchacho bien informado es un reto para el profesor. Por supuesto. El profesor que no sigue la información todo el tiempo puede verse rebasado por sus alumnos rápidamente. Pero muy rápidamente. Fernando, te agradezco muchísimo. El enemigo en la televisión siempre es el tiempo. Y ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente he aprendido mucho y estoy seguro que todos los televidentes han aprendido mucho hoy de cuál es este entorno médico epidemiológico en el que estamos viviendo. Ya, tal vez decir algo, Ramiro, sobre la vacuna, que creo que es una expectativa importante para la gente. ¿Tú le ves a la vacuna al corto plazo? Hay una entrevista, creo que ayer, a un investigador de la Universidad de Oxford. Uh-huh. Él dice que entró ya la evaluación en la fase clínica de la vacuna que han desarrollado y que espera al final del verano del hemisferio norte poder comunicar el resultado de los ensayos de esa vacuna. El fin del verano del hemisferio norte es fines de septiembre. Entonces hay una expectativa de que antes de que finalice el año hay una vacuna ya probada y que puede entrar en producción en gran escala. Eso no significa que hemos de desmayar, porque de aquí hasta octubre, noviembre tenemos que mantenernos en guardia, alertas, llevar las cosas con prudencia, con enorme responsabilidad, y en eso los universitarios tenemos mucho que hacer. Hemos creado un sistema que está a punto de funcionar con la participación de 20.000 estudiantes de la central como vigilantes epidemiológicos desde sus domicilios, utilizando una aplicación desarrollada por la Universidad Central del Ecuador. Mira tú, qué interesante. Muchísimas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo a la distancia. Ojalá la próxima vez pues lo podamos hacer personalmente. Felicitaciones, señor subdecano, por la iniciativa. Qué bien que piensen en los estudiantes y los ponga ante los nuevos retos en el campo del derecho. Muchas gracias. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.